El liderazgo inspirador, transformador, trascendente comienza con la escucha profunda. La escucha de lo que sucede en nuestro entorno y lo que sucede en nuestro interior. Esto puede parecer sencillo, pero tiene un precio. El precio es una pequeña muerte, la muerte de nuestro propio ego. Y las consecuencias de no pagar ese precio en economía se denominan externalidades y tienen un impacto a nivel individual, a nivel socioeconómico y a nivel ecológico ambiental. Basado en esto, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Te gustaría ser parte de una industria que amenace tu propia existencia? Hasta hace poco eran muy pocos las empresas y los líderes que podían prometer lo contrario. Yo tuve que hacerme la pregunta en algún momento. Comencé mi carrera como ingeniero de petróleos y desde muy temprano, en la época de estudiante, me inspiraba con una foto que tenía frente a mi escritorio, una foto de una plataforma marina. Desarrollé mi carrera, me instalé en Houston y desde ahí lideré equipos de trabajo en todo el mundo. Yo me sentía muy orgulloso con mi aporte a la industria de la energía. Desafortunadamente, el 20 de abril del año 2010, una noticia devastadora llegó a las noticias de la industria. La plataforma Deepwater Horizon había explotado, cobrando la vida de muchas personas y con un impacto ambiental catastrófico. Casi 5 millones de barriles de petróleo fueron derramados en las costas de Luisiana. Durante la investigación del accidente fueron confiscadas herramientas y computadoras de las empresas que estaban involucradas en ese proyecto. Yo no formaba parte de ese proyecto, pero algo comenzó a despertar dentro de mí. Los accidentes naturales son imprevistos, pero los accidentes humanos generalmente son la suma de varias decisiones y de acciones que parecen desconectadas o insignificantes, pero que están basadas en un modelo mental. Y no es solamente el modelo mental lo importante, sino desde qué lugar cada una de las personas está actuando. Comencé a cuestionarme mi propio modelo mental. Me di cuenta que estaba compartiendo el mismo modelo. Entonces, si bien yo me sentía inocente porque no era parte de ese proyecto, sentía que era cómplice de una forma de pensamiento. Este paradigma que descubrí observándome a mí mismo es el paradigma de crecimiento infinito. Es un paradigma casi insostenible en un planeta finito, que está basado también en una forma de actuar muy concreta. Es una forma de actuar basada en la competencia, basada en la desconfianza y en el control unilateral. A partir de ahí comencé a soñar. ¿Cómo sería trabajar basado en valores? ¿Cómo sería estar alineados, trabajando nuestros valores, alineados con nuestros sueños, con nuestros propósitos, con nuestra forma de trabajar con la economía y con nuestra relación con la naturaleza? ¿Sería posible? Esto parecía utópico. Y comencé a soñar también cómo sería trabajar de una mejor manera, de una forma en que me sintiera que estoy floreciendo como ser humano, que estoy mejorando las relaciones con mis compañeros de trabajo y que estoy aportando algo al planeta, que estoy dejando un legado que puede permitir dejar el planeta mejor de lo que lo encontré cuando llegué a este lugar. Me di cuenta que esto ya no era utópico. Hay muchas empresas y un paradigma emergente que ya está trabajando de esta forma. Entonces comencé un proceso de transformación. Un proceso de transformación que lo viví en 4 etapas. Primero, me di cuenta que comencé a negar. Estaba negando que era posible esta transformación. Comencé a darme cuenta que quizás yo ya había tomado una decisión, tenía una carrera, tenía una forma de vida que necesitaba sostenerla. Luego comenzó el rechazo a esta forma de vida que de alguna forma se transformó en algo que yo necesitaba cambiar. Era más grande la necesidad de cambiar que el dolor de permanecer como estaba. Entonces, en esta transformación comencé el tercer paso, que es el de la confrontación. Al no tener herramientas para producir el cambio,
mi herramienta más accesible era la confrontación y esto no me generaba ningún resultado efectivo. Al finalizar me di cuenta del cuarto paso, que es la inclusión y la integración consciente. Darme cuenta que estamos viviendo en distintos paradigmas y que necesitamos de alguna forma integrarlos para poder entendernos y actuar de forma consciente. Me di cuenta que para lograr esto necesitaba unirme al reino de los guerreros Shambhala. Esta es una profecía que escuché que proviene del Tíbet y cuenta que en épocas de barbarie, donde los poderes utilizan sus riquezas para construir herramientas de destrucción y tecnologías devastadoras, emerge el reino de los guerreros Shambhala. Este reino no es un lugar físico, porque vive en los corazones y en las mentes de los guerreros Shambhala. Tampoco podemos reconocer a los guerreros Shambhala porque no visten ningún uniforme en particular. Pero llega un momento en que los guerreros Shambhala deben montarse de valor y coraje para enfrentar este poder barbárico y destruir esas armas que habían construido. Pero los guerreros Shambhala pueden lograrlo, tienen el valor de hacerlo porque saben que estas armas son lo que ellos llaman manomaya, es decir, son hechas por la mente humana, por lo tanto también pueden ser deshechas por la mente humana. Los guerreros Shambhala se entrenan en dos armas, la compasión y la sabiduría. La compasión sirve para vivir con pasión y atravesar el miedo y el dolor del mundo, pero esto no es suficiente. Necesitamos la sabiduría que nos permite comprender que no es una batalla entre los buenos y los malos, porque la línea que atraviesa el terreno del bien y el mal vive en los corazones de todos los seres humanos. Entonces, a partir de ahí, comencé a entender que para vivir en armonía necesitaba estas dos herramientas. Me di cuenta que con la compasión y la sabiduría era posible entender esta tensión entre estos paradigmas y convivir con eso. Podía elegir conscientemente en qué lugar vivir. Pero más allá de eso, todos los paradigmas son creados por la mente. Entonces, ¿qué hay más allá de eso? Descubrí también que debajo de esos paradigmas creados por la mente hay un lugar misterioso, hay una fuente desde lo cual todo es creado. Estos paradigmas son creados desde un lugar de silencio que va más allá de las palabras. Es un lugar donde las palabras no existen y desde el cual son creadas. Es un lugar misterioso que nos permite, cuando nos conectamos con ese vacío, con ese espacio de silencio, podemos permitir la escucha profunda. Y desde ese lugar podemos transformarnos a nosotros mismos y a los demás. Este espacio de escucha profunda es lo que los aborígenes australianos llaman el Pinakari. Es un espacio de escucha profunda donde, si prestamos atención, podemos escuchar el canto de la tierra. Desde este lugar podemos darnos cuenta de nuestros espacios ciegos y cuando nos damos cuenta, llevamos luz a esos espacios ciegos, a ese espacio de oscuridad, podemos transformarnos y transformar nuestro entorno. Podemos transformarnos de líderes reactivos a líderes creativos, inspiradores, conscientes. Podemos transformar imperios en civilizaciones, en comunidades. Podemos crear una revolución de la conciencia, en donde todos ganamos, donde ganan todos los stakeholders, los clientes, los proveedores. Podemos transformar organizaciones realmente innovadoras. A principios de este año, a 10 años del accidente, asume un nuevo CEO en la empresa que fue la responsable de este accidente en las costas del Golfo de México. El CEO cuenta cómo, a partir de la escucha de todos los stakeholders, se dio cuenta que tanto los inversores como los empleados, como los clientes, todos estaban desconformes.
Se dio cuenta que necesitaba cambiar y cambiar para otra dirección. Declaró una dirección de net zero para el año 2050, es decir, 0 emisiones netas para el año 2050, generando tecnologías limpias de energía. Esto, en sus propias palabras, declaraban que podía parecer como una amenaza a su propia existencia. Y es exactamente desde este lugar, ese lugar de escucha profunda, donde nos damos cuenta que para transformarnos necesitamos dejar morir una parte. Transformarnos en líderes transformadores requiere una escucha profunda. Y me gustaría dejarte esta pregunta. ¿Te animarías a ser parte de la conciencia que transforme el futuro de nuestra humanidad?